could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. Primera etapa, primer tercio del siglo XX hasta los años 60. La primera década del siglo XX se caracteriza por la existencia de diversos movimientos sociales que se manifiestan en contra de las injusticias sociales y explotación laboral que se vivía en la época de la dictadura de Porfirio Díaz. Movilización que fue incorporado a los más diversos sectores de la población hasta dar paso al movimiento revolucionario de 1910, lo cual significaba la oportunidad de reestructurar el Estado para ampliar su cobertura social, objetivo que quedó plasmado en la Constitución de 1917, pero que tardaría varios años en concretarse, dado por un lado continuo la inestabilidad política y por el otro la gran mayoría de la población presentaba necesidades y demandas sociales ante lo que no había una respuesta gubernamental. Fue hasta 1920 que el país adquirió más estabilidad y en un intento por reorganizarse se recuperaron algunas instancias de asistencia social que se habían perdido o deteriorado durante la década anterior y se crearon nuevas dependencias gubernamentales, dado que los principales problemas eran la falta de atención en materia de salud y alimentación. En este periodo se crean entidades encargadas de diseñar programas de atención sanitaria y médico-social en el país, y para 1925 es promovida y legislada la Federación de la Salubridad. Un año después se instaura la beneficencia pública como un órgano directriz dentro del aparato estatal, así que los derechos sociales se fueron transformando en programas, instituciones y servicios sociales de carácter público, sobre la base de un nuevo sistema político-económico, emanado del Pacto Social Revolucionario, conformándose con lo que sería la política social del Estado mexicano, que cada vez fue requiriendo los cuadros técnicos y profesionales al servicio de sus instituciones. Fue en la década de los 40 cuando se formalizó la formación de trabajadores sociales a nivel técnico, tanto en Nuevo León en 1947 como en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1940, siendo su director Manuel Gual Vidal. En 1947, Paula Alegría Garza, denominada Manual de Trabajo Social, en donde señala que el método específico de trabajo social incluirá la investigación, plan y tratamiento. En México, el trabajo social aparece como profesión entre las décadas de los 20 y de los 30 del siglo XX, fundándose en 1933 la primera institución educativa de trabajo social, que fue en la Escuela de Enseñanza Doméstica dependiente de la Secretaría de Educación Pública, fundada por la profesora Julia Nava de Ruiz Sánchez. Es en 1936 cuando oficialmente su nombra a la primera trabajadora social en el Departamento de Acción Educativa y Social de la Beneficencia Pública, y en 1937 la SED expide los primeros títulos de trabajadores sociales. Segunda etapa, desde los años 70 a los 80. Las décadas de los 70 y 80 en México se caracterizaron por la existencia de diversos movimientos sociales, entre los que destacan las guerrillas rurales y urbanas. Este periodo, cuando también se planteó la necesidad de realizar encuentros entre las diferentes instituciones que impartían la carrera de trabajo social con el propósito de intercambiar experiencias, conocimiento y propuestas para cristalizar los principios de la reconceptualización en sus planes de estudio. En este marco se realizaron dos reuniones de carácter nacional en los años de 1978 y 1979, respectivamente. De igual forma se dio la independencia de la carrera de aquellas que habían influido en su surgimiento, y en varias universidades
su logro, incluso contar con instalaciones propias, independientes de la carrera, que un tiempo las albergaron, como fueron Derecho, Psicología, Enfermería, entre otras. Por otra parte, en 1972, la SEP establece el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, en el cual el Instituto Politécnico Nacional incluye la carrera, la licenciatura de Trabajo Social, que empieza a funcionar en 1975. Cambiaron su denominación, designándose la primera como Colegio Nacional de Trabajadores Sociales y la segunda como Asociación Mexicana de las Escuelas de Trabajo Social, AMETS. Tercera etapa, desde los años 90 hasta la actualidad. En el año de 1996, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, bajo la dirección de la maestra Nelia Tello, aprobó un nuevo plan de estudios en el que se planteó como preocupación fundamental el fortalecimiento y consolidación del especificat profesional, aspirando a formar un trabajador social capaz de intervenir en lo social, a través del diseño de estrategias de intervención específicas como los denominados modelos de intervención social. La producción escrita es en este mismo periodo que se intensifica la producción de trabajadores sociales mexicanos a través de la obra de autores como Aida Valero, Silvia Galeana, Carlos Arteaga, Nelia Tello y Eli Evangelista. Entre los más destacados, sus producciones retoman las preocupaciones históricas de nuestra profesión: origen, definición, objeto de estudio y de intervención, metodologías de intervención, entre otros, algunos de ellos con su propia postura y propuesta para contribuir a la construcción del trabajo social contemporáneo en México. Para seguir construyendo nuestras disciplinas, a la organización gremial encontramos 4 tipos principales. Número 1. Asociación Nacional de Trabajadoras Sociales. México la formó parte de esta en la región norte, haciéndose cargo de su presidencia en el año 2000, a través de la que entonces directora de Escuela Nacional de Trabajo Social, la maestra Nelia Tello. Número 2. Asociación. En 1997 se funda la Asociación Nacional de las Instituciones de Educación Superior de Trabajo Social, presidida por maestra Nelia Tello. La AMETS cambia en el 2007 a su denominación Asociación Mexicana de Instituciones Educativas del Trabajo Social, con sede en la Universidad Autónoma de Sinaloa, presidida de la doctora Olga García Rendón. Número 3. Colegio del 2002 al 2013. Surgen los colegios estatales de Nayarit, Sonora, Tabasco, Yucatán, Estado de México, Jalisco, Durango, Michoacán y Morelos, constituidos como asociaciones civiles. Número 4. Red. En 2010 se crea la Red Nacional de las Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social a iniciativa de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Perspectivas de futuro para la profesión. Si queremos consolidar a nuestra disciplina en su ejercicio profesional, es preciso identificar los retos que enfrentamos y esbozar algunas propuestas para superarlos. He aquí nuestra mirada al respecto: la ruptura entre la academia y el ejercicio profesional. Considerar a la intervención como el objeto de estudio de nuestra disciplina es la opción para lograr su articulación, pues ello da la posibilidad de conocer lo que se hace como trabajo social, reflexionarlo, conceptualizarlo y teorizarlo, tanto para regresarlo al ejercicio profesional como para formar trabajadores sociales con conocimientos disciplinares específicos y propios. La formación multidisciplinaria, que tendría que ser una de las fortalezas de nuestra profesión,
en ocasiones se ha convertido en debilidad, cuando no se asume como una aportación de conocimientos para el ser y quehacer del trabajo social, sino como una introducción a otras disciplinas, que vista de esta manera siempre será incompleta, además de que ello reproduce la histórica subordinación de la nuestra a otras profesiones. La propuesta es comprender que el trabajo social tiene una especificidad alrededor de la cual habrá que articular el resto de los conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas, pues esto es lo que construye nuestra mirada integral. La escasa de producción disciplinar, que además no siempre se reconoce como un referente válido, bajo el supuesto de que solo las teorías y metodologías provenientes de otros campos de conocimiento son válidas, dada su cientificidad. Ante ello proponemos discutir las producciones de los colegas, buscas coincidencias y reconocer la posibilidad de construir escuelas de pensamiento de trabajo social con desarrollos teóricos, conceptuales y metodológicos propios, que nos permitan nombrar lo que hacemos como trabajo social. La fragmentación del quehacer profesional, que al referirse a una serie de actividades aisladas y desorganizadas como su tarea central, el trabajador social se disbuja como profesional y con frecuencia aparece como personal de apoyo, como aquel que hace de todo, aunque por cierto ese todo solo considera actividades que no harían otros profesionistas considerados como centrales o protagónicos. En este sentido, la propuesta es centrar su especificidad en lo social, entendido como señala Tello 2008, el entramado de relaciones, de lazos, de vínculos entre sujetos, asumiéndonos con ello como la única profesión, la única práctica que hace de la problemática social su objeto de trabajo, de intervención. De igual forma, proponemos el desarrollo de estrategias de intervención integrales en las que se agrupen las diversas actividades cotidianas del trabajador social en secuencias correspondientes a procesos articulados. Reflexiones finales. Es decir, el trabajo social aparece como profesión con las mismas características en cualquier lugar y en cualquier tiempo, cuando los gobiernos multiplican las instituciones de asistencia social como respuestas a circunstancias concretas de carencia y necesidad social. El trabajo social es el profesionista que tiene desarrolladas a la vez capacidades abstractas y concretas, tiene formación en el manejo de capacidades de análisis, de síntesis y operativas. Este puede ir desde la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría indistintamente. Tiene conocimientos suficientes para abordar problemas macro y microsociales, siempre desde una perspectiva integral. Puede trabajar en el escritorio y a su vez organizar grandes grupos o bien atender un caso con un problema concreto. No existe otro profesionista con este perfil profesional, lo que hace del trabajo social un profesional necesario en el acontecer nacional, comunitario, grupal y personal. Entonces, el trabajo social contemporáneo se encuentra ante encrucijadas que, como en otros momentos de su historia, son las que le permitirían dar saltos cualitativos, que por un lado es continuar ejerciendo un trabajo social tradicional limitado de las instituciones gubernamentales, o buscar ampliar y consolidar sus campos de intervención a través de la incorporación a las organizaciones de la sociedad civil que atienden problemáticas emergentes, en donde el trabajador social puede hacer sus propias aportaciones, ya sea constituyéndolas o sumándose a sus proyectos. Otra es la que se refiere a continuar realizando exclusivamente trabajo de carácter administrativo o desarrollar e impulsar procesos de intervención profesional. Otra más es la de mantenerse atento solo a las necesidades institucionales o interesarse en la intervención de las situaciones problemáticas actuales, desde su propia visión y la de los sujetos sociales involucrados. Y una más es la de posicionarse lo social como su especificidad o continuar su desdibujamiento en una serie de actividades que pocas veces se refiere al ser y qué hacer del trabajo social. La encrucijada que nos parece sintetizada de las anteriores es la que se nos pone ante estas dos opciones: replegarse al trabajo social tradicional o continuar construyéndose una nueva configuración
Esta sería la de trabajo social contemporáneo. Esta es nuestra apuesta. I wanna wish you a